Zacarías, capítulo 9, del verso 9. Capítulo 4 del libro de Romanos, yo voy a dar el enunciado de Zacarías, pero capítulo 4 del libro de Romanos 18 al 21. La esperanza cumple uno de los tres virtudes teologales que habla la Biblia. Habla de la fe, habla de la esperanza y habla del amor. La fe, la esperanza y el amor. Dice que todo pasará. Por eso la palabra del Señor nos habla de tener esperanza en la palabra que Dios nos ha dado. Dice que esto no fue escrito solamente para Abraham, sino que para nosotros que tenemos fe en la palabra del Señor, que nos mueve la fe. Pero siempre la esperanza tendrá una contraesperanza. Digan conmigo, mi esperanza se levantará una contra, ¿sí? Siempre se va a levantar una contra. Y Abraham era de casi 100 años cuando le creyó a Dios. Mire, Abraham es el padre de la fe porque él creyó en Dios cuando no había iglesia. Creyó en Dios cuando no había Biblia. Le creyó a Dios. Y le creyó a Dios de tal punto que aún iba en contra de todo el sistema creado. Un hombre de 100 años no podía tener hija, una mujer que estaba estéril, que ya tenía 90 años. No era lógico que pudiera tener hijos, pero sin embargo él le creyó a Dios, ¿sí? Y guardó esa esperanza. Y yo me imagino que Abraham habrá soñado con ese hijo. Abraham habrá soñado que un día iba a tener un hijo en sus manos, abrazándolo, quizás creciendo, haciéndolo caminar, pero dice que había una contraesperanza. Veía la palabra de Dios, veía la promesa de Dios y creía a Dios, pero veía su cuerpo y tenía una contraesperanza, ¿sí? Una contraesperanza, porque dice, con este cuerpo no puedo tener un hijo. ¿Cuántas veces nos pasó que la contra se levanta para destruir la esperanza que tenemos en nuestros corazones? ¿Cuántas veces tenemos una esperanza? Dice que el mensaje de hoy, somos cautivos, ¿sí? Cautivos de nuestra esperanza. Todo se puede derrumbar, pero cuando le creemos a Dios, se podrán derrumbar tantas cosas, pero Dios vuelve a edificar ciertas cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios tuvo que derrumbar algo en nuestras vidas y volver a construir en nuestras vidas para que nosotros podamos creerle a Dios, ¿sí? Que lo que Dios dijo no fallará. Dice la palabra, entonces, Primera de Corintios capítulo 13, el mayor de ellos es el amor, pero tú no abordas al amor si no tienes esperanza, ¿sí? No abordamos al amor si no tenemos esperanza. Por eso Abraham llegó a ser padre de multitudes, porque fue el padre de la fe. Él generó la fe en su corazón creyéndole a Dios. La confianza a la palabra de Dios es la que produce el milagro. Digan conmigo, la confianza a la palabra de Dios es la que va a producir el milagro. Por eso, aunque todo se caiga a nuestro alrededor, si nosotros somos cautivos de la esperanza, el día de la esperanza llegará a nuestras vidas y nosotros veremos que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha prometido, que lo que Dios ha hablado, se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Hermanos queridos, tenemos testimonio de haber guardado la palabra del Señor en el corazón de una persona o de tantas personas que le han creído a Dios, aun cuando los cielos se hayan cerrado, aun cuando las cosas se hayan vuelto grises. Por eso, algo que tenemos que ver, nunca confíes ni en tu propia sombra, porque cuando el día que venga la peor oscuridad, hasta aún la sombra te va a abandonar. ¿Amén? ¿Sí o no? Valga la reflexión, ¿no?
Todos te van a abandonar, menos Dios. Porque Dios dice que Dios también te acompañará en los momentos de oscuridad y en los momentos de tiniebla, cuando se venga sobre cada una de nuestras vidas. Guardar la esperanza. Amén. La profecía de Zacarías dice que su rey, Jesucristo, viene y traería alegría y gozo, pero que también viene a destruir la falta de confianza, la desesperación. Nos hace esperanzarnos en nuestras habilidades, en nuestras posesiones, y perdemos la esperanza que tenemos en la palabra del Señor. Vea lo extraño de este pueblo que fueron tomados cautivos, pero sin embargo es algo raro lo que dice Zacarías, porque dice que viene el rey, pero dice que estos cautivos, cuando alguien agarraba cautivo a otra nación o a otro pueblo, a otro ejército, lo primero que le tenían que quitar es las armas, ¿sí? Tú no puedes llevar a alguien cautivo y dejarle armas. Lo primero que le tienes que quitar, pero Efraín tenía armas, Judá tenía armas. Los pueblos de Israel tenían armas, pero sin embargo eran cautivos. ¿Cuáles son las armas que a veces nosotros guardamos cuando somos cautivos? Guardamos el orgullo, guardamos la soberbia, guardamos la altivez. Hermanos queridos, la tradición romana nos enseñó mal que somos gente humilde. Le calificaron a gente pobre como humilde, error. Es algo malo lo que nos enseñaron. Una persona pobre es carente. La Biblia, Proverbio dice, el que es pobre en espíritu es pobre de mente y pobre de recursos, ¿sí? Y al pobre nadie lo escucha. Una persona que no tiene nada puede ser más soberbia que una persona que es dueño quizás de una ciudad. Humildad es poder humillarse delante de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, verso 27. Hermanos queridos, es Cristo en mí la esperanza de gloria. ¿Sí? Pablo dice, ya no vivo yo. Es la esperanza de gloria que está en mí. Eso es lo que nos tendría que dar esperanza, ¿sí?, a nuestras vidas. Eso es lo que nos trae esperanza a nuestro corazón. Y dice, y en las naciones, ¿lo tienen a Colosenses o no? Se los leo de nuevo. Dice, a esto Dios se propuso dar a conocer. Digan conmigo, el Padre quiere dar a conocer la riqueza de su gloria. ¿Sí? La riqueza de su gloria. ¿Sabe lo que dice Pablo? Al Padre le agradó revelar a su Hijo en mí. Pero es la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. ¿Qué nos puede mover? Enfermedad. Por eso Pablo dice, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Qué nos podrá separar del amor de Él? Si es la esperanza de gloria que fue anunciada a las naciones, ¿sí? Revelar a Jesucristo en mí, que Dios está en mí, que el Hijo de Dios está en mí. ¿Sabe por qué los judíos lo querían matar a Jesucristo? Porque Jesucristo, ellos sabían que tenía que venir el Mesías. Es como si Dios nos dijeran, muchachos, prepárense, hermanos, prepárense, porque el Señor viene pronto. Y Pablo dice, no sean como aquellos que tienen la venida de Jesucristo como tardanza. Eso lo escribieron hace 2000 años. Pero se ve que la iglesia se enfría en esperar a Jesucristo. Porque si mañana te dijeran que Cristo viene o esta tarde viene, nosotros haríamos los cultos con gozo, con alegría, esperando la venida del Señor con tanto, y resurgiría Cristo de nuestro corazón. Los judíos no podían entender eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y le vienen a decir, ¿saben qué? El Padre tuvo un hijo. Para ellos era una aberración. Usted imagínense
¿De dónde le salió un hijo a Jehová? Al Adonai. ¿De dónde le salió un hijo al Todopoderoso? Y Pablo dice, es más, ese hijo tiene una novia y se va a casar. Para ellos, cuando Jesucristo y cuando los apóstoles decían esto, ellos eran tomados como anatema. ¿Cuándo tuvo relación sexual el padre para que le salga un hijo? ¿Por qué? Porque todo se había tornado de lo espiritual, había caído a lo natural o a lo biológico, ¿sí? Y más cuando le decían, y ese hijo tiene una novia y se va a casar y estaremos en las bodas del Cordero. Peor, por eso apedrearon a Esteban, por eso a Pablo lo encerraron en las cárceles, por eso a Pedro lo encerraron en las cárceles por causa, no era de los romanos, sino precisamente de los fariseos y los que estaban dentro del templo. Jesucristo tenía su corazón sano, porque lo corrían del templo y al otro sábado estaba de nuevo el templo, porque no se concebía la vida de Jesucristo y de los apóstoles fuera de la casa del Señor. Por eso el que tiene a Cristo y ha visto que Dios le permitió revelar a su Hijo en Él, ¿sí?, nunca se apartará de la grey y del pueblo del Señor. El Rey viene pronto. Viene trayendo salvación, trayendo vida. Dios está en el negocio de la vida. Satanás está en el negocio de la muerte. Por eso quiere robar la esperanza. Quiere robar la esperanza de que vamos a ser sanos. Quiere robar la esperanza de que nosotros no vamos a ver nuestra casa destruida, nuestro hogar destruido, nuestro matrimonio destruido. Quiere robar esa esperanza. Por eso a toda esperanza se levanta una contraesperanza, ¿sí? Por eso habla de Dios que viene a salvarnos, a dar vida, pero también tiene que destruir los carros, tiene que destruir en lo que hemos confiado, tiene que destruir en lo que nosotros hemos puesto el fundamento, que hemos puesto fundamento en cosas que no vienen de parte de Dios, que son las añadiduras que nos ha dado Dios. Un buen trabajo, una buena empresa, ¿sí?, que nos ha dado cosas materiales, que nos ha dado salud. Efraín significa fructífero. Judá significa alabanza a Dios. Si usted lo puede anotar, porque eso vamos a compartir el domingo que viene. No es más importante lo que nosotros poseemos materialmente como el Señor mismo. Ellos confiaban en caballo, en armas, ellos confiaban, ¿por qué? Porque Satanás o el enemigo había logrado de encerrar los cautivos. Y empezaron a confiar en sus armas, empezaron a confiar en sus argumentos, empezaron a confiar en su sabiduría, pero dejaron de tener la confianza en Dios. Hermanos queridos, si nosotros perdemos la confianza en Dios, nunca vamos a ver el poder de Dios manifiesto en cada una de nuestras vidas. Por eso tener confianza en Dios es lo que nos va a llevar. Mire, la pasión te lleva a donde no te puede llevar el razonamiento. La pasión te va a llevar a donde tu razonamiento y mi razonamiento no vamos a poder llegar. Por eso tener apasionado del Señor, decir que a Dios le agradó a revelar su Hijo en mí. Dice la palabra del Señor, y le doy este punto. Verso 11, ¿me siguen? Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dice que por la sangre del pacto nosotros somos salvos. Por la sangre de Jesucristo. El enemigo es un imitador, pero por la sangre de Jesucristo nosotros somos salvos. Mire, Dios no nos ve como nuestras virtudes, o no ve nuestra unción, no ve cuánto nosotros hemos evangelizado, aunque sí esos son frutos, pero Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Esa es el lente que tiene Dios.
Por eso cuando la gente moría antes de que Jesucristo fuera a la cruz, ellos iban al Seol, un lugar de espera. Pero cuando ya murieron después del sacrificio de Jesucristo, automáticamente pasamos a la presencia del Señor. Dios nos ve a través del lente de la sangre de Jesucristo. Aún tiene que ser quizás una condición física. Usted pone un lente rojo y pone una rosa roja del otro lado, automáticamente la va a ver blanca, porque no es como ve las cosas Dios, como la quisiéramos ver nosotros, que quizás tenemos que agradar a Dios en todo, y a veces cuando fallamos nos sentimos excluidos de Dios. Pero cuando la sangre de Jesucristo ha limpiado, ha lavado nuestras vidas, Dios dice: se ve blanco, pase a la presencia de tu Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ve blanco. Así ve la iglesia inmaculada, blanca, sin mancha, sin arruga. Y Dios está esperando que un día celebremos la boda con aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que viene pronto a salvarlo, porque Dios conserva el pacto de sangre que ha hecho por cada una de nuestras vidas. Dios se dio por nosotros. Jesús tuvo un plan, el Señor, nuestro Dios tuvo un plan para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Podemos cometer errores, podemos fallar en la vida, pero si hay ese pacto a favor de nuestras vidas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Segundo punto, dice así: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Libraré de la cisterna seca los cautivos. Son los límites que hemos permitido que el enemigo condicionara nuestras vidas con soledad, incomprensiones, depresiones, angustias, temores al mañana, encierro, oscuridad. Dios está en el negocio de la vida, tu enemigo está en el negocio de la muerte. En una cisterna habían quedado, una cisterna que no tenía agua. Por lo menos si hubiera habido agua, si hubieran ahogado y se hubieran muerto, no hay peor cosa que una persona esté pasando por angustia, ¿sí? Esté pasando por angustia, pero un encierro espiritual, psicológico. ¿Por qué? Porque una persona que está pasando por un momento psicológico va a contagiar a los que están a su alrededor. Hermanos queridos, Dios ha traído salvación y Dios va a salvar a todos aquellos que podamos entender que hay esperanza en la mano del Señor, que hay esperanza en la palabra de Dios, que cuando estuvimos encerrados en esa angustia, en esa desolación en nuestras vidas, que no hemos visto una esperanza, quizás que no hemos visto que las cosas ya hayan solucionado. Pero te quiero decir una cosa: si creemos a la palabra del Señor, creemos que Dios va a traer salvación y vida a nuestros corazones, a nuestra familia, matrimonio, en todo lo que nosotros creamos que Dios lo va a hacer, Dios de seguro no fallará a su palabra. Dios no fallará a su palabra. Mire las promesas que dice Dios. Hebreos capítulo, se lo digo yo. Jesucristo es mediador. Si alguien está anotando Hebreos capítulo 8, verso 6. Jesucristo es mediador de mejor pacto. Digan conmigo: Jesucristo es mediador de mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? No tan solo que tenemos un pacto con Jesucristo, sino que hay mejores promesas todavía. ¿Cuántos les gusta eso? A mí me gusta. ¿Sí? Y no es que sea convenenciero, es que me gusta que tenemos un pacto, pero sobre ese pacto hay mejores promesas, dice Hebreos 8, verso 6. ¿Sí? Con mejores promesas. Si los antiguos tuvieron promesa y las promesas lo alcanzaron, ¿cuánto más los hijos de Dios seremos alcanzados con el nuevo pacto que es por nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Porque tenemos esperanza en la palabra del Señor. Tercero, no dejamos nada para el domingo que viene.
Vuelvan a sus fortalezas, cautivos de la esperanza, dice el verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, dice la palabra del Señor. Estoy en el verso 12. ¿Sí? Hay que volvernos al fundamento de nuestra fortaleza, que es el Señor Dios Todopoderoso. Salmos 46, verso 1 y Salmos 18, del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Salmos 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ve que cuando empezamos a confiar en nuestras cosas, en nuestras habilidades, en nuestras posesiones, dejamos de fortalecernos en el Señor. Capítulo 18 de Salmo dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿En quién confía? Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. ¿De quién? ¿A quién va a invocar? Y seré salvo de mis enemigos. Amén. Seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra fortaleza. ¿En qué nos fortalecemos nosotros? ¿En qué nos podemos fortalecer? ¿Sí? Si no es en el Señor. A veces nos podemos fortalecer en otras cosas y dejar de fortalecernos en el Señor. La palabra dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe cuando Dios se goza? Cuando nosotros nos podamos fortalecer en Él. Amén. Cuando nosotros nos fortalecemos en la palabra del Señor, cuando nosotros podamos orar, dedicarle tiempo a Dios, tener pasión por el Señor, nos podamos fortalecer en Dios, gozamos el corazón del Padre. Cuarto punto: tensaré a Judá. Tensaré a Judá como mi arco. Lo que dice el verso 13. Dice: porque he entensado para mí a Judá como arco, y a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Judá significa alabanza. Mire, un rey llamado Josafat, en medio de la batalla, desesperado por la diferencia numérica que sus enemigos, Dios mandó a decirle: no temas, el Señor peleará por ti. Digan conmigo: Dios peleará por mí. Y Dios le dijo, mire, Dios le dijo a Josafat, búsquenlo en 2 de Crónicas, capítulo 20. 2 de Crónicas, capítulo 20, del 15 en adelante. Dios le dijo a Josafat: Josafat, no se turbe el corazón. Y le pide algo extraño Dios a Josafat, un rey que estaba temeroso por la superioridad numérica que tenían sus enemigos. Y Dios le dice: solamente alábame, solamente alábame. Ve que Dios no actúa siempre de la misma manera. Por eso es Dios. Y Dios le dice: solamente alábenme. Yo me encargaré de tus enemigos. Por eso, fortalecernos en el Señor. Qué gran importancia. Hermanos queridos, una enseñanza. ¿Por qué dice tensaré a Judá? ¿Por qué dice la palabra tensaré a Judá? ¿Saben por qué? Porque
alabar a Dios es obedecerle a Dios. Satanás tiene sed de adoración. Por eso, cuando usted lee, no vamos a ir a todos los textos bíblicos, son muchos. Cuando usted lee Lucas 4, cuando el Espíritu de Dios lleva al Señor al desierto para ser tentado por el diablo le dice: si postrado me adorares. Satanás tiene algo que usted tiene y que yo tengo, que es la adoración y la alabanza a Dios. No es tan solo cantar, es obedecer. Pero mastica odio cuando nosotros nos reunimos como iglesia a adorar al Señor Dios Todopoderoso. Por eso tensaré, ¿qué quiere decir? Que a veces vamos a estar tensos porque vamos a querer desobedecer a Dios para obtener algo que Satanás tiene. Pero también cuando obedecemos al Padre para obtener algo que en su mano hay para cada uno como nuestras vidas. Por eso Satanás le dice a Jesús: si postrado me adorar, te daré todo esto. Y le mostró los reinos de la tierra. Así como Satanás mastica odio cuando tú alabas a Dios y obedeces a Dios, joven, jovencita, papá, mamá, así Satanás tiene sed de adoración, que le rindamos culto, pleitesía. ¿Cuánto han puesto la esperanza en Cristo? ¿Seamos para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Cuánto les da un fuerte aplauso al Señor? Porque hemos puesto la esperanza en Jesucristo, pero somos para la alabanza de su gloria. Último, no dejamos nada para el próximo domingo. Dice así, dice: pondré a Efraín como mi flecha. Verso 13, parte B. Efraín quiere decir muy fructífero. Póngase de pie y diga: muy fructífero. Génesis capítulo 41, verso 52 dice que José le puso al segundo hijo Efraín, porque el Señor me ha fructificado en la tierra de mi aflicción. Escuchen, porque el Señor me ha fructificado en la tierra de mi aflicción. Significa Efraín. Muchos que están aquí. Por eso nunca se pregunte por quién no ha venido. Pregúntese: ¿por qué estoy yo aquí? Y disfrute de la palabra de Dios. Muchos de nosotros vinimos a esta ciudad, a esta tierra, y muchos hemos sido afligidos. Pero dice Dios: Efraín será mi flecha. Wow. ¿Cuántos quieren ser esa flecha? ¿Sabe lo que hace una flecha? Voy a representar esto. El arco es Judá. La alabanza será tensado. Si no se tensa, no va a ningún lado. ¿Sí? Porque Dios quiere ver qué es lo que hay en el corazón de los hijos de alabanza. Y dice que Efraín, mis amados, por más que usted haya retrocedido. En el DF yo estaba bien, en Colombia estaba bien, en el otro estado yo estaba bien. Cancún a lo mejor ha sido mi tierra de mi aflicción. Amado, mamá, joven, aunque usted este tiempo vea que usted haya retrocedido, pero si está en las manos del Señor, el día que el Señor lo envíe, usted va a fructificar mucho más de lo que usted ha retrocedido. Porque el Señor que toma algo lo va a hacer bendecir, lo va a multiplicar, lo va a fructificar. Dice la palabra de Dios: aún en la vejez fructificaremos. Aún en la vejez fructificaremos. ¿Por qué? Porque estamos en la mano del Maestro, porque estamos en las manos del Señor. Se va a tensar un día la alabanza, porque Satanás querrá tu adoración, anhela tu adoración, ¿sí? Pero tú fuiste creado para la alabanza de su gloria. Pero Efraín, aunque haya retrocedido, aunque usted no vea todavía que las cosas se hayan aclarado, quizás en el trabajo, en esa situación física, una enfermedad, ya sea matrimonial, ya sea familiar, que haya venido con muchos sueños y esta tierra haya sido el motivo de su aflicción, ha retrocedido.
Por el día que el Señor te envíe, vas a ser fructífero en la tierra a donde Dios te ha puesto. Por eso José le puso a su hijo, porque el Señor me ha fructificado en la tierra de mi aflicción. ¿Sí? Hoy será una leve aflicción. Mañana será, como dice la palabra, saltaremos, nos gozaremos en el Señor, porque Dios ha puesto su palabra en mí y hay esperanza. Yo sé que viene una contraesperanza, pero a toda bendición se le opone, siempre se levanta una oposición, pero alcanzaremos. Dice la palabra que la bendición te alcanzará, que al justo le irá bien, que Dios está contigo, que Dios te rodeará de los ángeles de Dios, porque no ha venido mal sobre tu vida, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guardan, y Dios va a hacer prosperar tu vida, tu corazón. Dios va a hacer prosperar tu matrimonio. Aunque nosotros veamos que se levantó una contraesperanza que es más fuerte, como la vio Abraham, creemos que la palabra de Dios se va a cumplir, porque Dios nos va a hacer fructificar a donde Dios nos ha enviado. Amén.